acá. Bueno, lo que tienen que tener claro ustedes es un poco la terminología, ¿ya? Cuando nosotros hablemos de pH bajos, el rango normal que nosotros consideramos en sangre, vamos a estar hablando de acidemia, ¿ya? Si solamente estamos hablando del pH, ¿ya? Y si el pH está sobre el rango, ¿ya? Vamos a hablar de alcalemia, ¿ya? Solo, insisto, nos estamos refiriendo al nivel de pH sanguíneo, ¿ya? Y si está en rango normal, 735, 745, vamos a hablar de eudemia, ¿ya? En cambio, si el proceso, ¿cierto? Subyacente, ¿ya? Que empuja a variar el pH, ¿ya? Tiende a crear una acidemia, ¿ya? Vamos a hablar de que estamos ante una acidosis, pero puede tener pH normal igual, ¿ya? Puede ser acidémica o no. Y la acidosis va a estar dada, ¿cierto? O expresada por disminuciones en el bicarbonato o por aumentos en la PCO sanguínea. Una de las dos. Y son las cosas que vamos a ver en la gasometría y van a aplicar ustedes cuando tengan el taller de esta área. Y la alcalosis, ¿cierto? También es un proceso, ¿cierto? Que está tendiendo a llevar el pH, ¿cierto? Hacia un nivel superior y que va a estar expresado por aumentos en el bicarbonato plasmático o disminución de la PCO sanguínea, ¿ya? Tenga o no tenga alcalemia. Y por lo tanto, ¿cierto? Si él está en equilibrio iónico, ¿cierto? Con un pH normal, hablamos de que el estado está en eudrosis, ¿ya? O hay neutralidad sérica. Cuando nosotros medimos en un gasómetro, ¿ya? En la gasometría, en este caso, ¿cierto? El gasómetro va a medir directamente, ¿cierto? El pH y el CO2, ¿ya? Y va a calcular el bicarbonato. El bicarbonato lo va a calcular a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? Obviamente despejándola, porque nosotros ahí, ¿cierto? Reemplazamos el pH y la PCO2 que la está midiendo en forma directa, ¿ya? O sea, va a informar el bicarbonato calculado. Y eso significa que va a informar una concentración total medida del CO2 que va a equivaler, ¿cierto?, a lo que es el bicarbonato plasmático y el CO2 disuelto, el que generalmente contribuye, obviamente, de manera más insignificativa a lo que es la concentración total de CO2. Pero ojo que podría ser importante, por ejemplo, cuando estamos con hipercapnia, ¿ya? Y la determinación entonces del CO2 venoso total va a ser más directo en el fondo que el bicarbonato en términos prácticos, pero en general nosotros, ¿cierto? Cuando medimos en un gasómetro estas variables lo hacemos de esa forma, ¿ya? Recordando obviamente esta ecuación, ¿cierto? Del ácido carbónico, del bicarbonato, ¿cierto? El CO2. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿ya? Y clínico también, van a existir dos tipos de alteraciones ácido-base, ¿ya? Las respiratorias y las metabólicas. Y las alteraciones respiratorias van a afectar la acidez sanguínea cuando causen cambios en la presión de CO2. Y las alteraciones metabólicas van a causar, ¿cierto? Disturbios, van a ser causadas por disturbios en el bicarbonato. Por lo tanto, estos son los trastornos primarios, ¿ya? Y primarios porque de aquí parte, ¿cierto?, la alteración, y van a ser seguidos por mecanismos compensatorios que vamos a llamar como alteraciones secundarias. Y la clasificación conceptual básica de los tipos fisiopatológicos en cargas ácidas y en cargas álcalis van a diferir de las clasificaciones habituales de los trastornos ácido-base en respiratorio y metabólico, que se van a centrar más que nada en algoritmos de tipo diagnóstico o que van a estar profundizando en parte los mecanismos. Pero nosotros vamos a dividirlos en cargas ácidas o cargas alcalinas. Ahora, tenemos que recordar cuál es la utilidad que tiene esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? Y la utilidad que tiene mayor es que nos va a ayudar,
¿cierto?, a comprender los trastornos primarios. O sea, si ustedes se fijan, según la ecuación, un aumento en el bicarbonato o una disminución de la PCO2 van a producir aumentos en el pH sistémico. O si disminuye el bicarbonato, ¿cierto? O aumenta la PCO2, debería disminuir el pH sistémico. O sea, en otras palabras, nos van a hablar de la dirección hacia el pH que tienen los valores de bicarbonato y PCO2. Las cargas de ácido, ¿cierto?, van a estar dadas por dos grandes grupos, ¿cierto? Pueden ser por ácidos volátiles, que es el anhidro carbónico, ¿cierto?, que va a producir, ¿cierto?, acidosis respiratoria, o puede ser por ácidos no volátiles, que son los que generan acidosis metabólica, ¿ya? Y de estos pueden ser ácidos exógenos, como por ejemplo un consumo tóxico de aspirina, ¿cierto?, salicilato, puede ser por consumo de metanol, etilenglicol, ¿cierto?, ácidos que provengan desde el exterior. Puede ser por producción endógena de ácidos en algunas patologías, como por ejemplo los cetoácidos o el ácido láctico, o puede ser por disminución en la excreción renal de ácidos, como por ejemplo ocurre en la falla renal o la acidosis tubular renal distal, o puede ser por pérdida de álcali, que equivale, ¿cierto?, a una carga ácida, ¿cierto?, agregada, como por ejemplo por pérdidas gastrointestinales en el caso de las diarreas, o por pérdidas urinarias en el caso de la acidosis tubular renal proximal. La verdad que la acidosis metabólica, ¿cierto?, puede tener varias manifestaciones clínicas, ¿ya? Según, obviamente, ¿cierto?, de la velocidad de instalación y también del nivel de acidemia, ¿ya? Puede ser desde muy leve hasta severa, comprometiendo la conciencia, puede tener efectos cardiovasculares, por ejemplo, en reducir el débito cardíaco, ¿ya?, en producir venoconstricción central, dolor abdominal, incluso que podría manifestarse igual que una causa quirúrgica y desorientarnos en ese sentido. Y acuérdense ustedes también que se compensa con la parte ventilatoria dando un patrón ventilatorio bien frecuente, que es la respiración de Kussmaul. Pero en forma crónica también produce problemas si bien es más tolerada. Por ejemplo, cuando hay acidosis metabólica crónica, ya en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que es la principal causa, eso se relaciona a que progrese más la enfermedad renal crónica, que con el tamponamiento del hueso disminuya la densidad ósea, provocando pérdida de masa ósea con osteoporosis, ¿ya? También hay pérdida de masa muscular, ¿cierto? Y generación de cálculos urinarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podemos tener muchas complicaciones, ¿ya? Y la acidosis metabólica no se genera solo por la producción de ácidos no volátiles, ¿ya? Por ejemplo, el ácido fosfórico y el ácido sulfúrico son subproductos normales del metabolismo, por ejemplo, de la dieta, ¿ya?, de las proteínas, los fosfolípidos que nosotros incorporamos, y no necesariamente va a estar generando acidosis, ¿ya? Por lo tanto, con cargas de ácidos normales o algunas cargas de ácido aumentadas que se desarrollan de forma lenta, los riñones, la verdad, que pueden adaptarse, ¿ya?, aumentando la excreción de ácido, como vimos en la clase anterior, ¿ya? Y lo puede hacer, acuérdense ustedes, vía generación de amonio o por acidez titulable, y de esa forma mantiene el pH en rangos normales y mantiene la hemostasis ácido-base. Pero con cargas de ácido que sean muy elevadas, o con pérdidas de base que sean muy elevadas también, ¿ya?, los riñones no van a poder excretar suficiente ácido a nivel urinario, y ahí es cuando vamos a tener el desarrollo de una acidosis metabólica en el organismo. Por lo tanto, la acidosis metabólica se va a reflejar predominantemente por la disminución primaria del bicarbonato plasmático o sistémico, ¿cierto? Y se va a caracterizar también por una reducción secundaria de la presión parcial del CO2 y por la disminución del pH sanguíneo o acidemia, ¿ya? Por lo tanto, la acidosis metabólica en general obedece a tres mecanismos fisiopatológicos principales, ¿ya? Se puede generar por disminución de la excreción de ácido, como por ejemplo en la enfermedad renal crónica. Puede ser cierto por incremento en la producción de ácidos, como por ejemplo la cetoacidosis diabética, o puede ser por pérdidas excesivas de base, ya sea por pérdidas aumentadas de bicarbonato de las heces o en la orina, ¿ya? Pero la pérdida de álcali del organismo va a equivaler a ingresar ácido, y eso va a generar una acidosis metabólica.
Y la acidosis metabólica la mayoría de las veces es aguda, ¿ya? Pero, por ejemplo, en la enfermedad renal crónica es muy frecuente que sea de forma crónica también, y eso aumenta mucho la mortalidad de los pacientes. Por lo tanto, ¿cierto? Lo primero en la acidosis metabólica es que va a aumentar un ácido fijo. Posteriormente se va a neutralizar a través del sistema de amortiguación que tenga líquido extracelular e intracelular, como vimos en la primera clase. Y después, ¿cierto? Viene la compensación respiratoria, ¿ya? A ese trastorno metabólico. Y si ustedes recuerdan, ¿cierto? En la acidosis metabólica, cuando disminuye el pH intersticial cerebral, se estimulaba la ventilación alveolar y eso llevaba a disminuir la PCO2, ¿ya? La respuesta a los ácidos no volátiles o a los cambios en la bicarbonatemia es más lenta que a la hipercamia porque los quimiorreceptores centrales están más o menos relativamente aislados y esto es por la barrera hematoencefálica, ¿ya? Por lo tanto, cuando hay cambios agudos en el bicarbonato, tiene un efecto más lento sobre el pH intersticial cerebral. Y esto probablemente explica el retraso, ¿cierto?, de unas 2 a 24 horas en tener una respuesta ventilatoria máxima cuando tenemos trastornos ácido-base metabólicos, ¿ya? Y la respuesta metabólica, perdón, ventilatoria máxima generalmente no suele bajar la PCO2 más allá de 10 a 12 milímetros de mercurio, ¿ya? Ojo, por lo tanto, que tiene límite. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando los pacientes tienen enfermedades respiratorias importantes, ¿ya? O hay sobrecarga de fluidos a nivel pulmonar, o tienen trastorno del sistema nervioso central que afectan la tasa ventilatoria, obviamente que este mecanismo va a estar mucho más limitado, ¿ya? Una vez producido un estado estable en procesos leves o no complicados, ¿cierto? Nosotros vamos a tener una relación predecible entre el cambio de la PCO2 y el cambio del bicarbonato, ¿ya? La respuesta ventilatoria secundaria, ¿cierto? Va a ser parte integral de este trastorno primario y por ello nosotros deberíamos documentar la presencia y la magnitud de esta respuesta ventilatoria, ¿cierto? Lo que sabemos es que cuando hay hiperventilación, ¿cierto? Va a generar hipocapnia y esa hipocapnia va a disminuir la acidemia que se está generando de forma metabólica, ¿ya? Y en la acidosis metabólica no complicada, una vez que se produce este estado estable, ¿cierto? Esta relación predecible nos va a ayudar, por ejemplo, a determinar que aproximadamente a las 8 horas en la acidosis leve, ¿cierto? La pendiente de esta relación va a ser de 0,85, ¿ya? Aproximadamente. Pero cuando la acidosis se prolonga más de 24 horas o más la PCO2 esperada para cualquier valor de bicarbonato estable, se puede obtener por la fórmula de Winther. Y en la mayoría de las veces a los casos que nos vamos a enfrentar, cuando ya presentan el trastorno y han pasado por lo menos esas 24 horas. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que tenemos que tener claro es que la respuesta compensatoria casi nunca es completa, o sea, no va a llevar el pH anormal. Y la fórmula es esta, ¿cierto? Que ustedes van a tener que calcular cuando hagan el taller. La PCO2 esperada va a ser igual a 1,5 veces el bicarbonato del paciente más 8. Y eso le van a dar un rango de variación de más menos 2. ¿Ya? ¿Eso qué significa? ¿Ya? Obviamente, como los valores reportados de la relación de este cambio entre la PCO2 y el bicarbonato tienen un rango pequeño, uno va a ocupar una pendiente de 1, en este caso, que es como razonable por usarlo clínicamente. Y esto quiere decir que si el cambio de la PCO2, ¿cierto? En este caso, es mayor que el esperado, ¿ya? Nosotros lo que estamos teniendo, ¿cierto? Es una el PCO2 mayor al esperado, una acidosis respiratoria. Y si la PCO2, ¿cierto?, es menor a la esperada en el paciente,
vamos a estar en presencia de una alcalosis respiratoria coexistente. Por ejemplo, si ustedes miran un examen, ¿cierto?, gasométrico, y dice que el pH del paciente está en 7.32 y el bicarbonato está en 17, ¿ya? Lo primero que tenemos que ver es que hay una acidemia, o sea, está bajo 7.35. Y se condice con que el bicarbonato está bajo, está en 17, por lo tanto tenemos una acidosis metabólica clarita. Pero, ¿cómo va a ser la respuesta ventilatoria compensatoria a eso? ¿Cierto? Vamos a decir cuánto debería ser la PCO2 que deberíamos esperar en el paciente para decir que el mecanismo ventilatorio está adecuado. ¿Cierto? Ocupamos la fórmula de Winther, 1,5 veces el bicarbonato del paciente, más 8, y nos va a dar 33.5, que puede ir, ¿cierto?, desde 31.5 hasta 35.5, con ese más menos 2. ¿Ya? Así que eso es lo que deberíamos esperar. Y obviamente esto lo vamos a comparar con la PCO2 que nos da el examen. Acá en este nomograma, nosotros lo que podemos visualizar es cuál sería la respuesta esperada en este mismo ejemplo anterior, ¿cierto? En el ejemplo anterior dijimos, ¿cierto?, que el pH estaba en 7.32, acá abajo, ¿cierto? La PCO2, ¿cierto?, el bicarbonato estaba en 17, y ahí nosotros vemos que por la línea de CO2 que pasa por ahí, debería ser la respuesta esperada, ¿cierto?, en ese rango. 32, 33, 34 más o menos, ¿ya? Para que pase por ahí. Ahora, en la acidosis metabólica, ¿cierto?, lo que sabemos es que va a disminuir el bicarbonato. Y en general, por cada 1 miliequivalente por litro que disminuye el bicarbonato, por compensación debería disminuir la PCO2 entre 1,2 a 1,3 milímetros de mercurio, ¿ya? Que es lo esperado. Ahora, ¿qué significa que la compensación de un trastorno ácido-base sea inadecuada? Va a significar que el proceso que subyace a la alteración primaria está obstaculizando una respuesta adecuada, o que hay más de un trastorno primario presente, que puede ser posible. ¿Ya? En los pacientes, sobre todo hospitalizados, a veces tenemos 2, 3, 4 trastornos, ¿cierto?, involucrados. Por lo tanto, la acidosis metabólica aumentó el ácido fijo, se neutralizó por los tampones, ¿cierto?, por la amortiguación. Tenemos la compensación respiratoria y finalmente la compensación renal, ¿ya? Y recuerdan cómo, difícil porque lo acabamos de ver en la clase anterior, pero van a tener que repasarlo y es lo que vamos a aplicar, ¿ya? Y aquí viene el concepto de lo que es el hiato aniónico o el anion gap, ¿ya? La premisa de esto es que el plasma debería permanecer eléctricamente neutro, o sea, la cantidad de aniones debería ser igual a la cantidad de cationes. Pero, en general, en laboratorio, los cationes medidos en forma rutinaria van a ser mayores a los aniones que se miden. Y en ese sentido se forma esta diferencia, ¿cierto? Este gap de aniones. Y que va a representar, obviamente, la concentración de aniones distintos a los que se miden, que son el cloro y el bicarbonato. ¿Ya? Cuando el anion gap se encuentra aumentado, ¿ya?, en general, ¿cierto?, lo más probable es que uno o más aniones que no están medidos se encuentren generando acidosis metabólica. ¿Ya? El anion gap, ¿cierto?, elevado puede estar condicionado también por otras causas como la hipocalcemia, ¿cierto?, la hipocalemia, la hipomagnesemia. Y en el caso del anion gap, cuando está disminuido, puede ser por hipercalcemia, por toxicidad por litio, por hipergamaglobulinemia, por ejemplo, en el mieloma múltiple, hipermagnesemia, pero incluso el anion gap podría llegar a ser tan negativo a veces, ¿ya? Y podría llegar a ser negativo, y eso es, por ejemplo, porque se acumulan paraproteínas catiónicas o bromuros o ioduros en el plasma, pero es bastante raro. ¿Cómo se calcula? La verdad que el anion gap lo vamos a calcular restándole al catión principal, que es el sodio,
los aniones principales, que es el cloruro y el bicarbonato. Y ahí tenemos el anión GAP. Ahora, la principal causa de anión GAP elevado es la acidosis metabólica, ¿ya? Y acidosis metabólica puede ser por acumulación de aniones orgánicos o inorgánicos, pero también se puede elevar por otras causas, ¿ya? Un anión GAP puede aumentar para proteínas aniónicas, como dijimos, o por hiperfosfatemia. De hecho, casi todos los casos cuando hay anión GAP muy elevado, o sea, sobre 45, ¿ya? Se asocia a hiperfosfemia grave. Y aquí el ácido, ¿cierto? En estos casos de acidosis metabólica con anión GAP elevado, ¿ya? El ácido que se acumula en sangre va a ser un anión distinto del cloruro. Por ejemplo, en el caso de la cetoacidosis diabética, el beta hidroxibutirato es el que más se acumula. Y eso hace que disminuya el bicarbonato plasmático por tamponamiento en forma proporcional a cómo aumenta el anión GAP. Acá tenemos causas de anión GAP, de acidosis con anión GAP elevada, ¿cierto? La cetoacidosis diabética, la cetoacidosis alcohólica, la acidosis láctica, la enfermedad renal crónica, la injuria renal aguda cuando es grave, intoxicación por alcoholes tóxicos, ¿ya? En los gringos, ¿cierto? Se describe mucho la acidosis piroglutámica, acá es muy poco frecuente, la cetoacidosis por ayuno, intoxicación por tolueno, entre algunas causas. Y cuando tenemos anión GAP normal en esta acidosis metabólica, vamos a tener, por supuesto, disminución de la bicarbonatemia, pero esto se compensa con elevación de la cloremia. Por eso se habla de acidosis hiperclorémica, ¿ya? Y esto está dado porque hay grandes pérdidas de bicarbonato que incrementan los niveles del anión extracelular, que es el cloruro. Y aquí tenemos hartas causas de acidosis metabólica con anión GAP normal, ¿cierto? Que pueden ser en este caso normocalémicas e hipercalémicas. ¿Ya? En el caso de las normocalémicas, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? O hipercalémica, tenemos la administración, ¿cierto? De sustancias que metabolizan, se metabolizan a ácido clorhídrico, las nutriciones parenterales con aminoácidos catiónicos, pueden ser trastornos con alteración en la excreción tubular de ácido potasio, como ocurre en la enfermedad renal crónica y en los estados de hiperaldosteronismo, ¿ya? Sobre todo cuando hay insuficiencia suprarrenal, el hipoaldosteronismo hiporreninémico, la acidosis tubular distal hipercalémica, el pseudohiperaldosteronismo tipo 1, en que en estos casos existen mutaciones en los canales epiteliales de sodio, los ENaC, o en el receptor de mineralocorticoide. Tenemos el pseudohiperaldosteronismo tipo 2, ¿cierto? O síndrome de Gordon, que en el fondo se asocia a un aumento en el transporte distal de cloruro de sodio, o hay una actividad alterada de los canales RONCA también. O también puede ocurrir por fármacos, ¿ya? Como por ejemplo el uso de espirulactona o de eplerenona, que bloquean el receptor de aldosterona. En el caso de los AINES, ¿cierto? Que inhiben las vías de las prostaglandinas, ¿cierto? Y producen hiporreninismo. El trimetoprim, ¿cierto? Y la pentamidina disminuye la resolución de sodio a nivel del túbulo colector, como algunos ejemplos. O pueden ser, ¿cierto? Acidosis metabólica hiperclorémicas, ¿cierto? Hipocalémicas. Y en este caso, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, las diarreas, donde hay depresión grave de volumen, y eso hace que aumente la fosfatemia, aumenta la albúmina, aumenta el lactato, y todo eso es lo que produce aumento del anión GAP. El caso de las fístulas intestinales o biliopancreáticos, algunas condiciones que sugieren obstrucción de los conductos, por ejemplo, estas cirugías, ¿cierto? Acá, la ureterosigmoidostomía o ureteroileostomía, entre otras, y a veces la misma cetoacidosis diabética y otras intoxicaciones. Ahora, lo que tenemos que tener súper claro es que la albúmina representa la mayor parte del anión GAP fisiológico o normal, y debemos recordar que la hipoalbuminemia es común en muchas enfermedades. Por ello, una hipoalbuminemia que sea significativa va a enmascarar la presencia de otro anión que no esté medido, ¿ya? La hipoalbuminemia, ¿cierto? Al ser crónica, va a causar aumento del bicarbonato plasmático, y por eso nosotros decimos que la hipoalbuminemia es un estado de alcalosis metabólica por sí misma, ¿ya? Y por eso el anión GAP se debe ajustar a la albúmina para reflejar el efecto de la baja que hay en esta.
por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tenga un hábito alcohólico crónico y que típicamente, ¿cierto?, estos pacientes están desnutridos y además tienen daño hepático crónico, y si ustedes por fisiología se acuerdan que el hígado, ¿cierto?, sintetiza la albúmina y está dañado, obviamente va a haber menos albúmina que se esté produciendo, el paciente la va a tener baja y va a tener hipoalbuminemia crónica, ¿ya? Y obviamente dijimos que esto causa aumento del bicarbonato plasmático. O sea, en pacientes con enfermedades significativas, si la albúmina disminuye y el bicarbonato es bajo, se va a generar una acidosis metabólica. ¿Y cómo ajustamos el anión GAP al nivel de albúmina? ¿Cierto? Lo vamos a hacer a través de la premisa de que la disminución del anión GAP, ¿cierto?, en 2,5 miligramos por litro va a disminuir por cada 1 gramo en que disminuya la albúmina. Y eso significa que el anión GAP ajustado va a ser igual al anión GAP observado más 2,5 veces la diferencia entre la albúmina estándar, que puede ser 4 o 4,2, pero 4 en general lo dejamos, menos el nivel de albúmina que tiene el paciente. Y ojo que cuando la diferencia de los iones fuertes, o sea, el sodio y el cloro, es menor a 38, ¿ya? O sea, en el fondo significa que el cloruro es significativamente menor, eso igual va a reflejar acidosis. ¿Ya? Ejemplo, el cálculo de anión GAP va a ser independiente del valor del pH, ¿ya? Y eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Por parte de ustedes y también, por ejemplo, sobre todo por parte también de los alumnos de medicina, que en estos casos se caen harto, ¿ya? Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene clínica sugerente de acidosis, todos decimos ya tiene una acidosis porque tiene una causa clara de acidosis, y nos muestran estos gases, ¿cierto? Un pH 7,4, una PCO2 de 42. Fíjese usted, el pH está normal, la PCO2 está normal, el bicarbonato está normal, el nivel de sodio está normal y el nivel de cloro está normal, de acuerdo a esos valores. Y uno se pregunta, bueno, ¿el paciente tiene algún trastorno ácido-base o electrolito? La mayoría va a responder no. Pero si uno les dice calcule el anión GAP, y calculamos el anión GAP, ¿cierto? O sea, al sodio, que es el catión principal, le restamos los aniones principales, o sea, el bicarbonato y el cloruro. Me va a dar anión GAP de 25. Y el valor de anión GAP normal va entre 10 a 12. Por lo tanto, este anión GAP está elevado. Y la pregunta es, ¿por qué está elevado? Y la verdad es porque este paciente tiene una acidosis metabólica. El punto es por qué los rangos estos están normales, porque probablemente aparte tenga una alcalosis metabólica. ¿Ya? Y ahí obviamente los valores se ven como neutros, pero el paciente igual tiene una alteración. De hecho, acá decimos que tiene clínica que sugiere una acidosis. Ya está respirando mal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante porque tiene implicaciones diagnósticas y nos va a orientar a la causa del estado de acidosis metabólica, y eso tiene implicancia en el tratamiento, porque un anión GAP elevado por acumulación de ácido orgánico son fuentes potenciales de base. Y una vez que uno corrige la alteración metabólica, los aniones que se acumularon se van a convertir en cantidades equivalentes a base, y eso hay que tenerlo en cuenta en el tratamiento, por ejemplo, para yo no administrarle bicarbonato. ¿Ya? En el hiato aniónico, aquí, ¿cierto? El ácido que se acumula contiene como anión al cloruro, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, si el ácido que se acumula es ácido clorhídrico, ¿cierto? No se va a esperar ningún cambio en el anión GAP, ¿ya? ¿Y por qué no se esperaría ningún cambio? O sea, porque se generaría una acidosis con anión GAP normal, ¿cierto? O hiperclorémica o no GAP, como dicen los gringos. Y esto es porque el cloruro retenido es estequiométricamente equivalente al bicarbonato titulado por los hidrogeniones que se retuvieron, ¿ya? Eso significa que el anión GAP puede disminuir ligeramente debido a la titulación, ¿cierto?, de las proteínas circulantes. Y si el ácido que se acumula, ¿cierto?, contiene un anión distinto del cloruro, la disminución del bicarbonato se asocia con un aumento del anión GAP. Y aquí nosotros lo que tenemos subyacentemente es una acidosis metabólica con anión GAP elevado, o GAP. Y aquí nosotros podemos medir, ¿cierto?, el delta-delta, ¿ya? Si el cambio
¿cierto? En este caso, si uno adiciona 1 miliequivalente por litro de ácido a la sangre, obviamente vamos a consumir base en la misma cantidad, por lo tanto debería disminuir en 1 miliequivalente por litro. Y si disminuye la base en esa cantidad, deberíamos aumentar en la misma cantidad el anión que proviene del ácido que se desprendió en 1 miliequivalente por litro de anión gas. ¿Ya? Ahí nosotros estamos en un proceso que es neutro. Pero, ¿cierto? Si el cambio en el bicarbonato es mayor al cambio en el anión K, significa que existiría una acidosis hiperclorémica coexistente. Y si el cambio en el bicarbonato es menor al cambio en el anión K, significa que existe una alcalosis metabólica coexistente o hay otro trastorno hiperbicarbonatémico, ¿cierto? O con bicarbonato alto. ¿Cierto? Esto en el fondo es un poco más complejo, la verdad, de la acidosis ya orgánica, ¿ya? No siempre los deltas se van a configurar de forma adecuada ni proporcionar, ¿cierto?, a los trastornos en los cuales estamos pensando, porque pueden haber muchos más factores que alteren la relación entre la variación del anión K y del bicarbonato, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, por la generación renal de bicarbonato, por las cantidades de fluidos que se administran y que contienen cloruro, o por la tasa de excreción urinaria del anión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí ustedes no se metan mucho, pero es como ejemplo. Y de los ejemplos más frecuentes que nosotros tenemos, ¿cierto? En esto de acidosis metabólica con anión K elevado, es la acidosis láctica. ¿Ya? Y si ustedes recuerdan de sus clases de biología, ¿ya? Hay que recordar que cuando hay hipoxia, ¿ya? La hipoxia bloquea la fosforilación oxidativa mitocondrial y eso inhibe la síntesis de ATP y la reoxidación, ¿cierto?, del NADH. Y eso lleva a una disminución de la relación entre ATP y ADP y a un aumento en la relación del NAD, ¿cierto?, NADH-NAD. Ahora, la disminución de la relación entre el ATP y el ADP, ¿cierto?, se va a explicar por un lado por la acumulación, ¿cierto?, de piruvato, el cual obviamente no puede ser utilizado por la vía de la fosfofructoquinasa, y por otro lado, porque disminuye la utilización de piruvato por inhibición de la piruvato carboxilasa, ¿ya? Y que en el fondo es la que convierte el piruvato en oxaloacetato. Ahora, el aumento de la relación, ¿cierto?, entre NADH y NAD se va a explicar por un aumento del piruvato, porque se está inhibiendo, ¿cierto?, la piruvato deshidrogenasa, y eso lleva a una disminución en la conversión de piruvato a acetil-CoA. Y si ustedes recuerdan, biología también, ¿cierto? En el contexto anaeróbico se produce una alteración en el potencial redox, ¿ya? Y eso lleva a acumulación del piruvato y también, obviamente, a formación de lactato. En ese sentido, ¿cierto? Lo que ocurre, ¿cierto?, es aumentar la relación entre lactato y piruvato. Y esto, si ustedes recuerdan, permite la regeneración del NAD, que es lo que permite la producción de ATP en la glicólisis anaeróbica. Y el aumento en la relación lactato-piruvato, ¿ya?, va a ser gatillada en el fondo por aumento en la relación NADH-NAD o disminución del pH citosólico. Y ojo que esta relación puede ser alterada por factores, por ejemplo, distintos a la incapacidad de que pueda transferir electrones al oxígeno. Ahora, la acidosis láctica es de dos tipos mayormente, ¿ya? La acidosis láctica A es la más frecuente y es la que se relaciona a estados de hipoperfusión e hipoxia, ¿ya? En el laboratorio obviamente hay hiperlactatemia cuando nosotros tenemos un lactato mayor a 5 milimoles por litro o como lo medimos en nuestro hospital, ¿cierto?, sobre 18 a 20 miligramos por decilitro. Pero hay que considerar que los test de rutina detectan el levoisómero y por eso uno debería requerir algunos test especiales, ¿cierto?, para dextroisómero, el acidosis láctica D, que en general ese tipo de acidosis láctica se da en el contexto del síndrome de intestino corto, así que es súper poco frecuente. Y las acidosis lácticas tipo B, ¿cierto? Aquí no hay evidencia de hipoperfusión sistémica y usualmente
¿cierto? Esto está mediado por alteración en el metabolismo del oxígeno y esto está inducido ya sea por toxina o por isquemia de ciertas áreas regionales o por fármacos, ¿ya? Fíjense ustedes, ¿cierto? En este caso la metformina es una causa bien importante de acidosis láctica tipo B, ¿ya? Por varios mecanismos que más adelante los van a ver, ¿ya? La intoxicación por etanol también, ¿cierto? El uso de beta-2 agonistas, ¿ya? El envenenamiento, por cierto, por cianuro, entre algunas otras causas, ¿ya? Pero no hay hipoperfusión asociada. La cetoacidosis diabética, ¿ya? Es un estado en que las células no pueden utilizar la glucosa adecuadamente y los mecanismos fisiológicos van a producir una gran cantidad de glucosa, de cetonas y de ácido graso. Y lo característico en la cetoacidosis diabética es la insulinopenia absoluta, donde aquí se van a mezclar la presencia de algún factor desencadenante y el exceso de hormonas de contrarregulación como el glucagón, las catecolaminas, el cortisol, la hormona de crecimiento, ¿ya? Y en este estado se producen principalmente dos situaciones. Se produce una hiperglicemia por sobreproducción de glucosa hepática, donde hay una utilización bastante mala de la glucosa como un sustrato energético, y también hay una hipercetosis hepática y grasa. Y todas estas situaciones se van a relacionar con la alteración en la relación entre insulina-glucagón, ¿ya? Por eso, en el fondo, la hiperglicemia es resultado, en el fondo, de esos tres eventos, ¿ya? Aumento de la gluconeogénesis, aumento de la glucogenólisis y una reducción de la utilización de la glucosa por el hígado, el músculo y el tejido adiposo, a lo cual nosotros llamamos insulinoresistencia. En general, aquí lo que ocurre es un estado catabólico donde se produce un aumento de alanina, ¿cierto? De glutamina, lactato muscular, que por el ciclo de Cori se van a utilizar en la gluconeogénesis, y se suma a todo esto la disminución en la utilización de la glucosa, que eso hace que aumenten los niveles de catecolaminas circulantes, ¿cierto? O los niveles de catecolaminas son los que producen esa insulinoresistencia, ¿ya? Y los ácidos grasos libres también, porque empiezan a interferir, ¿cierto?, en la transducción del receptor de insulina. Lo que tenemos que recordar es que la insulina tiene un efecto antilipolítico, ¿ya? Y eso quiere decir que cuando disminuye la insulina, ¿cierto?, ya no tenemos ese efecto y aumenta la lipólisis. Y por eso se entrega tanto ácido graso libre a lo que es el hígado, ¿ya? Y el exceso de catecolaminas y la insulinopenia, lo que van a favorecerse obviamente es la lipólisis de los triglicéridos en ácidos grasos libres, ¿cierto? Y de glicerol. Y esto último va a proporcionar el sustrato para la gluconeogénesis. Mientras, ¿cierto?, que los ácidos grasos libres son el sustrato para la cetogénesis que se da por oxidación. Y esta se produce por la activación de una enzima, ¿cierto?, que es esencial en este nivel, que es el paso limitante, que es esta CPT1, que es la carnitina palmoitil transferasa citosólica, ¿ya? Isoforma 1, que está en el hígado, ¿cierto?, y en el tejido graso, y que permite la entrada del acetil-CoA a la mitocondria y que constituye el paso, obviamente, limitante para todo el proceso. O sea, la actividad de transporte, ¿ya?, mejora esto por niveles de glucagón cuando se da esta situación, y también, ¿cierto?, por el aumento en la relación glucagón-insulina, ¿ya?, que son las que favorecen este proceso, ¿ya? Y así, de esa forma, el acetil-CoA, ¿ya?, es metabolizado por procesos de condensación en cetoácidos y cuerpos cetónicos. En este caso, lo más importante, ¿cierto?, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, y eso lleva a que figure la clásica de este estado fisiopatológico que es la cetoacidosis diabética, ¿cierto? Que es la acidemia por acidosis metabólica con anión K elevado, hiperglicemia y cetonemia. ¿Ya? Acá vemos cómo se metaboliza el alcohol en este otro caso, el cual obviamente lo va a hacer por tres vías, ¿cierto? Lo puede hacer por las vías, ¿cierto?, de las oxidasas microsomales, estas MEOS, ¿cierto?, donde participa el CYP2E1, puede ser por la vía de las catalasas y por la vía del alcohol deshidrogenasa, ¿ya? Y si nos fijamos, por estas vías lo que se va a formar es el acetaldehído, ¿cierto? Y por esta vía también, ¿cierto?, de la
de la acetaldehído, ¿cierto?, deshidrogenasa, que es esta ALDH, se va a formar acetato, ¿ya? Pero por esta vía, ¿cierto? Fíjense ustedes que la vía a la formación de acetoacetato, lo que se va a terminar formando es NADH, ¿ya? Generalmente, este estado de acidosis metabólica se da en pacientes que tienen consumo crónico de etanol y que dejan de tomar bruscamente porque, pucha, el alcohol la verdad que era su alimento, ¿ya? Les servía como combustible energético y ya no lo tienen. Más encima estos pacientes típicos que están muy malnutridos y están deshidratados, por lo tanto también se empiezan a generar cetonas, ¿ya? Y aquí el anion gap generalmente está muy elevado, ¿ya? Eh, Generalmente también, ¿cierto? Pueden haber trastornos mixtos porque, por ejemplo, cuando se retira el alcohol de forma muy abrupta, puede llevar, ¿cierto?, a alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica por vómitos también en estos pacientes. Y generalmente en estos casos no hay hiperglicemia ni glucosuria, todo lo contrario, tiende a haber un estado de tendencia a la hipoglicemia, ¿ya? Y si ustedes se fijan, en el metabolismo del etanol, ¿cierto? Se depletan los niveles de NAD, ¿ya? Generando más NADH, y eso lleva a un aumento en la relación, ¿cierto? NADH-NAD. Y eso lleva a que se inhiba este ciclo de Krebs, ¿ya? Que haya depresión de glicógeno, ¿ya? Lo cual es muy importante porque, por ejemplo, en clínica estos pacientes tienden a cursar, como yo les dije, con hipoglicemia y también en la formación de cetoácido y cetona, y se configura este trastorno de cetoacidosis alcohólica. A veces el problema es que los pacientes que les gusta harto el trago empiezan a buscar bebidas menos costosas, que son alcoholes de tipo tóxico, que se ocupan con otros fines, por ejemplo, en mecánica automotriz, ¿ya? En los niños, por ejemplo, es bastante habitual que se produzca este tipo de intoxicaciones, ustedes lo van a ver en cursos más adelante, ¿ya? Y la verdad, la mayoría de las veces en estos casos es por ingestiones accidentales, ¿ya? Pero en los adultos puede ser incluso por intento suicida, ¿ya? Si ustedes se fijan, el etinilglicol, ¿cierto? El etinilalcohol se va a transformar en acetaldehído y finalmente en ácido acético. El metil, ¿cierto? El metiletanol, ¿cierto? Se va a formar en formaldehído, ¿cierto? Después se va a transformar en ácido fórmico, finalmente, ¿cierto? Puede llevar a ácido láctico. El etilén, ¿cierto? Alcohol puede formar, ¿cierto? Glicoaldehído, después ácido glicólico, posteriormente ácido glicoxálico, ¿ya? Y eso es característico, todos estos trastornos, la verdad, el hecho de que el anion gap sea muy elevado, ¿ya? Más la sospecha clínica, obviamente, ¿ya? Los alcoholes tóxicos, en general, tienen un peso molecular bastante bajo, y eso significa que su acumulación aumenta la osmolaridad plasmática. Y eso, en el fondo, provoca una disparidad entre la osmolaridad estimada y la medida, ¿ya? Generando lo que es el gap osmolar, ¿ya? Y cuando el gap osmolar se encuentra muy elevado, sobre los 20 milosmoles por litro, eso orienta a que un paciente tiene acumulación de alcoholes tóxicos o incluso etanol. Y si el aumento de este orienta, ¿cierto? Es leve, va a orientar a una cetoacidosis, una acidosis láctica o una acidosis urémica, ¿ya? Cuando entra en mal, no descarta que se hayan ingerido, sin embargo, alcoholes tóxicos, ¿ya? Y si transcurrió un tiempo suficiente para que la mayoría del alcohol que ya estaba a nivel parenteral se metabolice en ácidos orgánicos, la molaridad, la verdad, que no se va a alterar en forma importante, ¿ya? Por lo tanto, el gap osmolar precede, en este caso, al aumento del anion gap, y el gap osmolar se estrecha o se cierra cuando los alcoholes se van ya transformando en metabolitos y de ahí aumenta y se tiende a ensanchar lo que es el anion gap. La intoxicación por salicilato, ¿ya? Lo que tenemos que recordar en el caso de la aspirina, ¿cierto? Es que los niveles terapéuticos en sangre están más o menos entre 20 a 25 miligramos por decilitro, pero sobre 40 a 50 miligramos por decilitro estamos hablando de intoxicación, con complicaciones, ¿ya? La intoxicación se da porque se satura, ¿cierto? Los sitios de unión a la albúmina de este fármaco. En este caso, ¿cierto? Cuando se produce una intoxicación salicílica aguda, primero se produce una alcalosis respiratoria, ya que lo más característico en este caso es la hiperventilación.
Y sin tratamiento va a evolucionar un trastorno mixto, o sea, a una alcalosis respiratoria inicial, ¿cierto? Que va a ser, ¿cierto?, una alcalosis respiratoria con una acidemia paradojal. Y en segundo lugar, interfiere con el metabolismo celular, ¿ya? Y por lo tanto se forma un desacople con la fosforilación oxidativa y eso lleva a que se cambie el metabolismo hacia la generación de lactato y cetoácido y eso hace que se eleve el anión GAP y se genera una acidosis metabólica con anión GAP elevado, ¿ya? Y luego se genera obviamente deshidratación, alteración electrolítica, fatiga, puede haber lesión pulmonar por esta aspirina y eso lleva a descompensación con acidosis respiratoria. Y ojo que todos estos trastornos pueden llegar a ser tan graves que en un paciente pueden producir convulsiones, pueden producir coma o incluso colapso cardiovascular. Así que no es menor. Otra cosa que es importante señalar es que el tracto intestinal es secretor de bicarbonato y absorbe cloruro como se ve en la imagen. ¿Ya? Lo que tenemos que tener claro es que las secreciones pancreáticas y del intestino delgado contienen grandes cantidades de bicarbonato y por eso, por ejemplo, cuando hay diarrea masiva, ¿ya? O tenemos un drenaje pancreático en un paciente que puede causar harta pérdida de bicarbonato, no se retiene de forma equivalente el hidrogenión, ¿ya? Y por eso, si ustedes se fijan, la hipercloremia se origina debido a que a nivel del ilion y el colon se secreta bicarbonato, pero en intercambio de uno, ¿cierto?, a uno con el cloruro, en una especie, ¿cierto?, de contratransporte. Por lo tanto, si yo pierdo mucho bicarbonato, incorporo equivalentemente cloro y eso eleva la cloremia y por eso hablamos que en este caso las acidosis son hiperclorémicas sin elevación del anión GAP. En la falla renal, ¿cierto? Lo que ocurre, ¿cierto?, es que a medida que avanza en la enfermedad renal, se empiezan a adaptar, ¿cierto?, la función tubular para tratar de mantener la homeostasis hasta estadios bastante avanzados, la verdad, ¿ya? Si nosotros tenemos disminución leve del bicarbonato, la verdad que el pH del líquido extracelular disminuye levemente y eso tiende a disminuir el pH de las células tubulares. Pero se va a compensar porque aumenta la excreción de amoníaco, ¿ya? Acuérdense ustedes que aumenta la amoniogénesis. Y si disminuye la tasa de filtración glomerular, lo que va a producirse después es que disminuye la excreción neta de ácido y ahí empezamos a retener carga ácida, ¿ya? Diariamente. Y esto ocurre generalmente cuando la tasa de filtración glomerular es menor a los 40 mililitros por minuto. Y esa carga, en general, es tamponada por el bicarbonato y por lo tanto el bicarbonato en sangre en general lo vemos disminuido, ¿ya? Empezaba a tener retención carga ácida de sulfato, fosfato, urato y puratos en general, ¿ya? Y ojo que en la enfermedad renal crónica, la mayoría de la carga ácida es tamponada no solo por los tampones que tenemos en el líquido celular, sino por el hueso y las células. Y el hueso se deteriora generando enfermedad ósea. ¿Ya? Aquí vemos diferencias en la excreción, ¿cierto?, de amonio entre los sujetos normales y aquellos con insuficiencia renal. Y vemos que los pacientes con insuficiencia renal comenzaron al inicio, ¿ya? Fíjense ustedes que los pacientes son estos, al inicio ya comenzaron con acidosis metabólica leve en este estudio, ¿ya? Una concentración plasmática de bicarbonato que es por lo menos acá unos 21 miligramos por litro. Y eso se asocia con una menor tasa de excreción de amonio, que es lo que estamos viendo, ¿cierto? Acá, fíjense ustedes, ¿ya? En relación obviamente a los sujetos normales. Después que les damos una carga de ácido, ¿cierto? Aquí, obviamente, una carga de ácido externa, ¿ya? Oral, las diferencias en la excreción de amonio son mucho más notorias todavía, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, fíjense ustedes la excreción de amonio, ¿cierto? 150 miligramos por litro, en comparación acá, que no llega más allá de los 20, ¿ya? Por lo tanto, hay una disminución en la excreción de amonio, pero que en este caso la conclusión es que no es por un defecto de los túbulos renales, sino que porque a medida que la enfermedad renal avanza, empiezan a haber menos nefrones funcionales, ¿ya? ¿Ya?
Ahora, el pH en la orina suele estar en general por debajo de 5.5 y eso sugiere que el nefrón distal puede secretar iones de hidrógeno y mantener un gradiente de pH alto, lo cual, por ejemplo, es típico de la acidosis metabólica en la enfermedad renal crónica, ¿ya? Em, pero, ¿cierto? Hay una limitación de la excreción neta de ácido y esto se va a deber finalmente a que hay una falta de disponibilidad de amoníaco como tampón. Eso, muchachos, vamos a partir al tiro con la tercera. Y empezamos con las acidosis metabólicas también, ¿cierto? Con anión GAP normal, ¿ya? La acidosis tubular renal tipo 1, ¿cierto? Es una acidosis tubular distal, si nosotros vemos todo el túbulo renal, ¿ya? Y acá hay una incapacidad de generar un pH urinario bajo debido a una producción disminuida de amonio. La amoniogénesis es la que está limitada, ¿ya? Disminuye la acidificación distal, o en otras palabras, ¿cierto? Disminuye la excreción neta de hidrogenión en los ductos colectores a nivel distal, ¿ya? Por eso el amonio el pH urinario no se lleva más allá, ¿cierto? No se puede bajar más allá de 5.5 en general, ¿ya? Y el pH urinario alto reduce obviamente la eficiencia de poder tamponar hidrogeniones por acidez tuturable y por el atrapamiento del amonio. Por eso tenemos problemas en la acidificación, ¿ya? Esto es un poco lo mismo, pero cuando existen mutaciones en subunidades, por ejemplo, la ATPasa de hidrogenión, cierto distal, eso va a generar una acidosis tubular distal. O, por ejemplo, si hay defectos hereditarios en la ATPasa de hidrogenión, también pueden haber alteraciones en la audición en los pacientes, ¿ya? Porque estas ATPasa son muy similares a las que tiene el oído interno. Mutaciones, por ejemplo, en ese transportador, ¿cierto? AE1 de aniones, ¿ya? También puede generar acidosis tubular renal distal. Y lo mismo ocurre cuando Profe, hay disfunción. ¿Ah? profe, disculpe, no está compartiendo pantalla. Oh, perdón. Oh, ¿cómo es posible? Eso. Cuando ocurren, ¿ya? Eso. En términos simples, ¿cierto? La acidosis tubular renal no tenemos capacidad de acidificar la orina a nivel distal porque no hay capacidad, ¿cierto?, de amoniogénesis en particular, ¿ya? Y eso, cualquier cosa de lo que vimos en la clase anterior, los transportadores, cualquier cosita en este caso que tenga alteraciones, por ejemplo, que, eh, que haya mutaciones la mayoría de las veces, en cualquiera de estos transportadores va a producir que el túbulo distal, por ejemplo en este caso las células intercaladas alfa, no puedan generar su función y por lo tanto no se pueda acidificar la orina, no podemos excretar en el fondo hidrogenión. O esto puede ser por enfermedades, por ejemplo, si hay una isquemia a nivel renal o por ejemplo hay fármacos que puedan alterar, por ejemplo, la membrana apical o las uniones entre estas células, los tight junction, también puede llevar a que los hidrogeniones, ¿cierto?, difundan fuera del lumen tubular a favor de gradiente, y ese gradiente va a estar dado por una concentración de hidrogeniones que es 200 veces más alta dentro del túbulo, ¿cierto?, que en el líquido extracelular, y por eso el pH tiende a estar más bajo, ¿ya? Pero en general, estas alteraciones también se podrían producir por inducción de fármacos, ¿cierto? O por isquemia. Y también se puede generar acidosis tubular distal cuando disminuyen los niveles de aldosterona, ¿ya? O por lo menos existe alguna condición de resistencia a su acción. Cuando no hay aldosterona o hay algún problema de resistencia a nivel del túbulo colector cortical, obviamente la aldosterona no va a estar ejerciendo su función de aumentar la cinética de todos estos transportadores, por ejemplo, de sodio.
Y en ese caso, por ejemplo, ¿cierto? Elimina, ¿cierto? O disminuye el ingreso de sodio y por lo tanto, ¿cierto? Se va a generar, ya no se va a generar aquí un gradiente negativo, sino que va a ser positivo, porque hay mucha carga de sodio, y eso obviamente va a afectar a que el potasio no pueda salir, porque si hay muchas cargas positivas acá, obviamente el potasio que es positivo también no va a permitir en el fondo su egreso, y por lo tanto tampoco va a egresar el hidrogenión. Y de esa forma nosotros no podemos estar eliminando ácido por la orina, ¿ya? Y por eso quedamos con una carga de ácido en el organismo y tenemos una acidosis metabólica. Ahora, hay hartas causas de acidosis tubular tipo 1, ya la mayoría son adquiridas y la verdad hay muchas enfermedades que las pueden producir por distintos mecanismos, muchas de ellas reumatológicas, el lupus, el Sjögren, autoinmunes como la acidosis viral primaria, el rechazo a trasplante también, pero también pueden ser toxinas o fármacos, cualquiera que pueda tener el potencial de dañar el ducto colector. La tipo 2 ¿ya? Es proximal, si ustedes fijan en la imagen, y aquí hay una incapacidad en reabsorber el bicarbonato en forma proximal, y esto la verdad se puede ver a trastornos ya sea hereditarios o adquiridos. La mayoría de las veces, ¿cierto? El defecto aislado es poco frecuente, sino que se presentan como un síndrome donde hay muchos transportadores que están alterados, ¿ya? Y eso es típico del síndrome Fanconi, ¿ya? Hay alteración en reabsorber bicarbonato, pero también en reabsorber fosfato, en reabsorber aminoácidos, glucosa, y por eso estos pacientes tienen todos esos elementos muy elevados en la orina. Ya tienen mucho bicarbonato en orina, el fosfato está alto, los aminoácidos están altos, la glucosa está alta, ¿ya? Y tenemos trastornos hereditarios que se presentan como este síndrome de Fanconi hereditario, y hay causas que lo producen que son poco frecuentes, como la enfermedad de Wilson, la cistinosis, intolerancia a la fructosa, pero también tenemos causas adquiridas, como por ejemplo el mieloma múltiple, o cuando tenemos rechazo al injerto renal, pero en el caso de causas farmacológicas, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, el que más se usa en la actualidad todavía es la acetazolamida, ese produce desgaste del bicarbonato urinario y en ese sentido se produce acidosis metabólica leve. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Cuando tenemos defectos aislados, ¿ya? Por ejemplo, hereditario, podemos tener una disfunción, ¿cierto? De este transportador de bicarbonato, o por ejemplo, las anhidrasas carbónicas pueden estar deficientes y por lo tanto el bicarbonato no puede ingresar porque estas no están funcionando. Todo eso va a producir este tipo de acidosis tubular renal, ¿ya? En particular, hay mutaciones en la anhidrasa carbónica tipo 2 que forman acidosis tubulares mixtas, ¿ya? Con algunas enfermedades incluso óseas asociadas, ¿ya? Mutaciones en otras proteínas también, ¿cierto? Cualquier alteración que afecte todo ese movimiento de bicarbonato, ¿ya? En general, ¿cierto? Cuando esta acidosis tubular baja el bicarbonato, ¿cierto? De un 24, que es el promedio normal, a 17, que es leve, la verdad que uno ve pérdida de bicarbonato urinario. Pero cuando baja menos de 17 el bicarbonato de la sangre, lo que nosotros vemos es reabsorción del bicarbonato filtrado, ¿ya? Y eso se mantiene, en este caso, la capacidad de excretar la carga ácida, y posteriormente hay un estado de equilibrio, y por lo tanto estos trastornos en general no son tan graves, sino que tienden a ser autolimitados, ¿ya? Ahora, si el bicarbonato bajara mucho más, se pierde ese estado de equilibrio y obviamente empezamos a tener las consecuencias de la acidosis, ¿ya? Cuando hay una acidemia mantenida en estos casos, ¿cierto? El problema a largo plazo, si bien no le produce problemas agudos al paciente, es que se pierde el mineral óseo, produciendo enfermedad ósea, porque el hueso también, ¿ya? Hay más entrega distal de bicarbonato y por lo tanto, como es negativo, el potasio tiende a salir más con cargas negativas y se pierde el potasio. Y los pacientes tienen potasios bajos, ya que hay que estar manejándolo. O, por ejemplo, si administramos base, ¿cierto? El bicarbonato se filtra, aumenta la capacidad de reabsorción, porque tenemos demasiado bicarbonato y al final terminamos perdiendo. En la tipo 4, ¿cierto? No existe una tipo 3 porque antes la clasificación ya se eliminó. La verdad que aquí
hay un hipoaldosteronismo con acidosis metabólica, ¿ya? O sea, la aldosterona está baja por cualquier tipo de causa, ¿cierto? Es la forma más común en los adultos y la acidosis en general es leve. Y tenemos muchas causas, todas las cuales podrían, ¿cierto?, producir alteraciones en la renina-angiotensina-aldosterona, pero finalmente la aldosterona es la que no está, ¿cierto?, ejerciendo su función. La acidosis es leve, en general los bicarbonatos están entre 17 a 20, 21, ya en sangre. Por lo tanto, cuando la aldosterona, ¿cierto?, no está ejerciendo su efecto, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Obviamente, o ya porque esté disminuida, ¿cierto? O porque esté funcionando mal, ya no va a tener los efectos en mejorar el transporte del sodio, del hidrogenión, del potasio también en parte y de las mismas ATPase. Por lo tanto, aquí se disminuye el gradiente, ¿cierto? Se disminuye el ingreso de sodio, obviamente va a disminuir el ingreso de hidrogenión, porque hay mucha carga positiva acá, disminuye el egreso de potasio, porque si hay mucho sodio acá, el potasio no va a tender a salir, se va a acumular, igual que el hidrogenión, y por eso tenemos una acidosis que es hipercalémica, ¿ya? El potasio se está acumulando, ¿ya? Estos canales ROMK se tienden a inhibir. ¿Ya? Y como vemos acá, ¿cierto? Cuando tenemos ausencia de aldosterona, por un lado disminuye la cinética de secreción de hidrogenión, porque todas estas bombas, ¿cierto?, están inducidas por la aldosterona, y por otro lado, la hipercalemia, ¿cierto?, que se va a generar, ¿cierto?, va a disminuir el intercambio que existe entre el hidrogenión y el potasio. Si nosotros tenemos acúmulo de potasio acá y en esta célula, ingresamos menos potasio desde acá y por lo tanto no podemos ingresar más carga ácida. Por lo tanto, de cualquiera de estas vías, ¿cierto?, empiezan a fallar y con eso disminuye la excreción ácida del riñón en forma de amonio y amoníaco a nivel distal del riñón. Ahora, si nosotros ahí nos fijamos, ¿cierto?, en este esquema, ¿ya? En este esquema en particular, fíjense ustedes que tenemos aquí los niveles de potasio, ya por un lado, ya el potasio en sangre, y el nivel de pH, que va desde más a menos, o sea, de más alcalino a más ácido, ¿ya? Y eso es súper importante tenerlo en claro, porque en este caso, ¿cierto? Vemos que a medida que disminuye el potasio, en este caso, de la acidosis orgánica, inorgánica, ¿cierto? Aumenta el potasio en relación a que disminuye el pH, pero en el caso de la acidosis orgánica, como por ejemplo una acidosis láctica, no tenemos una variación importante, ¿ya? Eso es bien importante que lo tengamos claro, ¿ya? ¿Y por qué en general ustedes van a leer en la literatura que los ácidos, ¿cierto?, producen salida de potasio, los ácidos inorgánicos, ¿ya? Porque supuestamente los aniones orgánicos seguirían al potasio, ¿cierto?, a la célula. Y lo que se plantea, y lo que ustedes van a ver todavía en los libros, ¿cierto?, es que existe un intercambio, fíjese usted, entre, por ejemplo, la acidosis, entre lo que es el potasio e el hidrogenio. En la acidosis, si el hidrogenio entra a la célula, se intercambia por potasio. En la alcalosis, si el hidrogenio sale de la célula, ingresa potasio en intercambio, ¿ya? En forma pasiva por gradiente electroquímico. Pero esto ya no se entiende así debido a que hoy en día sabemos que el ingreso a la salida de potasio entre el líquido extra e intracelular ya se da por transportadores que están regulados por el pH de la célula, ¿ya? Principalmente esto se ve a nivel del músculo y no es por un intercambio pasivo como la literatura, ¿cierto?, tiende a mostrar todavía. Lo que pasa acá, que las acidosis minerales, ¿ya?, vemos que en las células hay un aumento de los hidrogeniones, obviamente, en el que el pH está bajo, ¿ya? Y esto genera disminución en la gradiente, ¿ya?, de este transportador de sodio e hidrogenión. Por ejemplo, ingresa sodio y saca hidrogenión, pero si tengo mucho hidrogenión acá, obviamente, el hidrogenión tiende a salir menos. Y si tiende a salir menos, obviamente, ¿cierto?, se frena este intercambio, ¿ya? Y no ingresa sodio.
y por lo tanto el sodio disminuye, ¿ya? En este caso. Y si el sodio disminuye, obviamente no tengo la fuerza motriz para echar a andar la ATPasa de sodio y potasio. Por lo tanto, si no ingreso sodio, ¿cierto? Si no saco sodio porque está bajo, obviamente no voy a poder ingresar potasio. Y eso significa que como no ingresa potasio, el potasio afuera aumenta, ¿ya? Por eso aquí tengo una acidosis, ¿cierto? Con aumento del potasio, ¿ya? En este caso. Además, ingresa obviamente, como no está ingresando, en este caso como el sodio está bajo, ingresa más sodio por esta vía. Y eso significa que ingreso más bicarbonato y el bicarbonato va a bajar afuera. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? Y de esa forma, ¿cierto? También veo que la acidosis está con disminución de bicarbonato y con aumento de potasio, que es lo habitual en estos casos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Ustedes ven que en la acidosis inorgánica sí se produce hipercalemia a medida que hay mayor acidosis. Pero en las orgánicas, como el ácido láctico en este caso, no se da eso, ¿ya? Y esto vemos, por ejemplo, que podemos llegar a tener un pH de 7 y no tenemos cambios significativos en el potasio plasmático, en la calemia. ¿Y esto por qué ocurre? La verdad. ¿Ya? Y ocurre también por transportadores, ¿ya? La célula en este caso tiene transportadores de aniones orgánicos, que es este, ¿cierto? Esta, la MCT, ¿ya? Que son transportadores de monocarboxilato. Y si ustedes se fijan, cuando aumenta la concentración de hidrogeniones acá, si bien se tendería a frenar obviamente la salida de este hidrogenión, ¿cierto? Obviamente porque el gradiente está muy alto y el cotransporte de sodio también se alteraría, los transportadores de monocarboxilato con gasto de energía igual meten hidrogenión hacia adentro, ¿ya? Igual lo ingresan, ¿ya? Junto obviamente con los aniones orgánicos, ¿ya? Y de esa forma aumenta en el intracelular el hidrogenión. Y como está aumentado, puedo echar a andar este transportador. A pesar de que aquí el hidrógeno está alto, igual tengo hidrógeno suficiente para echar a andar este transportador y por lo tanto sale el hidrogenión y puede entrar el sodio. El sodio aumenta, hace cierto que, por supuesto, cierto, frene el ingreso de sodio acá, por lo tanto el bicarbonato acá no está más frenado, pero la ATPasa, como tengo sodio acá disponible, se echa a andar, sale el sodio y puedo entrar el potasio y por lo tanto no tengo cambio en el potasio, no se acumula acá. El potasio está entrando de forma habitual y normal, ¿ya? Por eso, en el fondo, aquí la acidosis orgánica no aumentan el potasio plasmático. Todo esto tiene problemas, ¿ya? Todo esto trae muchos problemas. Y entre ellos es que las acidosis metabólicas agudas tienden a ser más graves que las crónicas y pueden empezar a tener muchas alteraciones a nivel fisiopatológico, ya a nivel del paciente. A nivel cardiovascular, por ejemplo, son capaces de, cuando las acidemias son muy importantes, por ejemplo, el pH está en 7.2 o menos, se produce aumento de la catecolamina y eso aumenta, ¿cierto?, el gasto cardíaco. Pero si baja más el pH, por ejemplo, a 7.1, 7.0, ocurre lo contrario, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la contractilidad, se produce vasodilatación, ¿ya? Y por ende, ¿cierto?, se produce hipotensión arterial, ¿ya? Llevando incluso al shock a veces a los pacientes. Por eso es tan grave las acidosis cuando se profundizan mucho, ¿ya? Cuando hay acidemia severa también hay un efecto de resistencia a las catecolaminas en el corazón y a los vasoconstrictores, por lo tanto el paciente puede seguir choqueado y no nos van a hacer efecto nuestros fármacos, ¿ya? También se ha visto, sobre todo en modelos animales, más que en estudios en persona, porque no es muy ético, obviamente, pero se ha visto que hay una predisposición importante a generar arritmias, ¿ya? Además, ¿cierto? Tiene cambios, por ejemplo, en que si hay una acidosis aguda, esos cambios en el pH cerebroespinal pueden producir compromiso de conciencia, ¿ya? Lo cual no es menor. Por otro lado, por ejemplo, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿cierto? Por efecto Bohr, y eso se ve, por ejemplo, que las primeras 8 horas disminuye la producción del 2,3 difosfoglicerato y eso hace obviamente que aumente un poco más la afinidad
y se dan estos efectos dispares, pero el efecto neto va a depender obviamente de cuánto dure la acidosis. La acidosis aguda también estimula los macrófagos, ¿ya? Y obviamente estos aumentan las interleuquinas, ¿cierto? Las están secretando más y aumenta la respuesta inflamatoria también del paciente. Y por otra parte disminuye la función de los linfocitos y eso produce obviamente una respuesta inmune deteriorada. O sea, esos pacientes más encima son más proclives a agarrarse cualquier infección. Disminuye la capacidad quimiotáctica y bactericida de los leucocitos y eso aumenta también la susceptibilidad a la infección, ¿ya? Y hay que recordar que la unión de la insulina a su receptor también depende del pH. Por lo tanto, si hay una acidemia, disminuye la respuesta a la insulina por parte de las células y se genera hiperglicemia de estrés, ¿ya? Con todas esas consecuencias, aumentar el estrés oxidativo, etcétera, etcétera, ¿ya? La función, por ejemplo, en este caso, alteraciones en la producción de energía. Se sabe, por ejemplo, que la función de la 6-fosfofructoquinasa depende del pH y esta es una enzima muy crítica en la glicólisis, por lo tanto disminuye la producción de energía celular. Y también estimula la apoptosis. Por lo tanto, aquí tenemos harto ejemplo de alteraciones fisiopatológicas que produce la acidosis metabólica cuando es aguda. Cuando es crónica, ¿ya? Puede que no tenga efecto a nivel cardiovascular significativo, pero por ejemplo aumenta la mortalidad de la enfermedad renal, ¿ya? Sobre todo cuando mantienen bicarbonatos bajos. Ejerce alteraciones en el músculo esquelético, por ejemplo, incluso si es leve, produce que se pierda músculo a la larga e incluso cierto hueso también. Se exacerba la enfermedad o se genera enfermedad con pérdida de masa ósea, ¿ya? En los niños, por ejemplo, retarda el crecimiento cuando tienen enfermedad renal desde chicos con acidosis crónica, ¿ya? Interfiere con la acción de la insulina y eso genera aumento de cierto, disminuye la tolerancia a la glucosa. Por ejemplo, aumenta la producción, ¿cierto?, de la beta-2 microglobulina y eso predispone a enfermedades como la amiloidosis. Reduce la síntesis de albúmina también en forma importante, la nutrición ahí, el transporte, ¿ya? Y eso significa, ¿cierto?, que tenemos hartos efectos importantes, sobre todo en músculo, hueso y otros tejidos, ¿ya? Y que tienen que ver con secreción de hormonas. Y finalmente, y esto es más cortito, las alteraciones respiratorias, ¿ya? Cuando tenemos trastornos ventilatorios primarios que van a producir un aumento de la PCO2, ¿cierto? Y van a generar, en este caso, acidosis respiratoria. Por lo tanto, ¿cómo ustedes van a ver la acidosis respiratoria? La van a ver como un aumento primario en la PCO2, aumento secundario en el bicarbonato y una reducción en el pH sanguíneo, ¿ya? Y obviamente, si hay ventilación alveolar inefectiva, vamos a tener retención del CO2. ¿Y por qué es tan relevante? ¿Cierto? Porque es muy importante cuando aumenta mucho el CO2 en sangre, porque hay un efecto importante que tiene la hipercapnia o el aumento del CO2 a nivel de los vasos sanguíneos cerebrales. ¿Ya? Cuando aumenta el CO2 se produce vasodilatación de los vasos sanguíneos cerebrales y eso significa que se pierde el mecanismo de autorregulación del cerebro. Y por lo tanto, como están dilatados esos vasos, ingresa toda la sangre a la misma presión que tenemos a nivel sistémico y por lo tanto ingresa con más presión, genera presión intracraneana, ¿cierto? Edema cerebral e incluso puede llevar a la muerte. Así de importante. Hay altas alteraciones, ¿cierto? Que ustedes van a ver que pueden producir acidosis respiratoria, que pueden estar, ¿cierto?, en el mismo parénquima pulmonar, pueden estar en la vía aérea, en el centro respiratorio, a nivel de la conducción nerviosa, de la transmisión mioneural o la misma musculatura respiratoria. ¿Ya? Y pueden ser agudas o crónicas. Ustedes después ahí van mirando. Por lo tanto, lo primero que se produce, ¿cierto?, es que la carga ácida, ¿cierto?, lleva a retener CO2, obviamente, se neutraliza en el líquido intracelular por los eritrocitos en este caso, ¿cierto? Difunde el CO2 y en el interior se hidrata y se convierte, acuérdense ustedes, en bicarbonato y hidrogenión, y ese hidrogenión era neutralizado por la hemoglobina y por fosfatos orgánicos también, ¿ya? Y en la acidosis respiratoria crónica, la acidemia aumenta la secreción distal y proximal de hidrogenión en la orina, frecuentemente con hipocloremia, y eso aumenta el bicarbonato plasmático, ¿ya? Como compensación renal, ¿ya? Y una compensación adecuada a una acidosis respiratoria crónica es que por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la PCO2, el bicarbonato debería también aumentar, pero en este caso más, 3,5 miliequivalentes
por litro en promedio. Acá se refleja el efecto que tiene la hipercapnia, que a medida que se va generando la hipercapnia, vemos que también se desarrollan los mismos mecanismos de compensación renal, y vemos que una vez que se establece o se cronifica esta hipercapnia, va disminuyendo la excreción neta de ácido al basal, pero la resolución de bicarbonato persiste elevada, y esto constituye un mecanismo de compensación crónica al aumento de la PCO2. Y tenemos las cargas de álcali, por otro lado, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Puede ser por hiperventilación, que genera alcalosis respiratoria, ¿ya? Puede ser por álcalis no volátiles, y esto genera alcalosis metabólica, ¿cierto? Con álcalis exógenos, administración de bicarbonato, ¿cierto? Puede ser también acá. Puede ser por pérdida de ácido, que equivale obviamente a tener cargas de álcali, ¿ya? Como por ejemplo los fluidos gástricos, las pérdidas urinarias aumentadas de ácido también, producen que el riñón genere nuevo bicarbonato, y estas son las principales causas en el fondo de alcalosis metabólica, ¿ya? La depresión de cloruro, el exceso de mineralocorticoides. Desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas también son muy importantes, un poco menos notorias que la acidosis, pero también pueden generar trastornos bien alterados, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de la alcalosis respiratoria, los aumentos primarios de la ventilación van a ser lo contrario, pues disminuye la PCO2 y van a generar esta alcalosis respiratoria, ¿ya? ¿Y cómo la vemos, la alcalosis respiratoria? Porque disminuye primariamente la PCO2, ¿cierto? Hay una disminución secundaria del bicarbonato, ¿ya? Y hay un aumento en el pH sanguíneo. Por lo tanto, cuando hay una hiperventilación alveolar, hay una pérdida excesiva del CO2, que es lo que la explica, ¿ya? Y la hipocapnia crónica lo que va a generar es alcalemia. Y si hay alcalemia, hay un aumento en la resolución de bicarbonato en el túbulo proximal como compensación, y hay aumento de la secreción de ácido en el túbulo distal. Y eso lleva a que disminuya el bicarbonato plasmático como compensación a la alcalosis, ¿ya? Tenemos hartas causas, ¿ya? Entre ellas la ventilación mecánica, los estados hipercatabólicos, la intoxicación por salicilato, los estados hipóxicos a las grandes alturas, por ejemplo, alteración del sistema nervioso central, trastorno psicógeno. Hay hartas causas que pueden producir secundariamente una alcalosis respiratoria. Por lo tanto, si tenemos una alcalosis respiratoria, primero ocurre la pérdida de CO2, ¿cierto? Hay una hiperventilación, hay neutralización excesiva en el líquido intracelular por los eritrocitos, ¿cierto? Difunde, en el interior se hidrata y se convierte en bicarbonato, y ese hidrogenión que se genera, ¿cierto? Se neutraliza también por la hemoglobina, y si el trastorno persiste, los riñones tienden a excretar bicarbonato y van a retener cloro, y se produce una acidosis metabólica compensatoria con disminución del bicarbonato, ¿cierto? Y también hay disminución del potasio y aumento del cloruro. Y un poco lo mismo, ¿cierto? Se produce la alcalosis, los centros quimiorreceptores, ¿cierto? Van y a los receptores centrales, ¿cierto? Le generan como mecanismo compensatorio la disminución en la tasa ventilatoria, por lo tanto, que haya hipoventilación. La hipoventilación aumenta la PCO2, y una vez que aumenta la PCO2, hay un efecto, ¿cierto? Positivo, ¿cierto? En la ventilación como para equilibrarla, y de esa forma se va compensando. Acá, ¿cierto? A medida que se establece la hipocapnia, ¿cierto? La respuesta de compensación renal varía, disminuye, por ejemplo, la excreción neta de ácido al inicio, pero a medida que el proceso hipocápnico se cronifica, esta excreción ácida vuelve a restablecerse al basal, pero la resolución de bicarbonato aquí persiste, ¿ya? De forma bien disminuida, como mecanismo compensatorio crónico en el fondo, ¿ya? En el embarazo se da una situación bien particular. Hay una eucapnia que es distinta, ¿ya? Las embarazadas tienden a hiperventilar a lo largo de toda la gestación, y por eso las PCO2 de las pacientes embarazadas están más bajas y los pH son más alcalémicos, ¿ya? que nosotros, y los bicarbonatos en general están un poquito más bajos, ¿ya? Lo fisiológico para ellos. Y tenemos finalmente la alcalosis metabólica, que esto también es cortito, ¿ya? En las cuales, ¿cierto? Lo que nosotros vemos es que se refleja primariamente por un aumento del bicarbonato plasmático sistémico, hay un aumento secundario en la PCO2, ¿cierto? Con aumento en el pH sanguíneo. Y los dos mecanismos principales fisiopatológicos son o pérdida de ácido fijo, por ejemplo, se excreta
en forma aumentada el ácido urinario o hay pérdida de otros ácidos, como por ejemplo ácido gástrico, y puede ser por retención excesiva de base, y aquí también, por ejemplo, nosotros podemos administrar álcali de forma exógena. Y lejos, una de las causas más frecuentes es, ¿cierto?, los vómitos, ¿ya? La eliminación, ¿cierto?, de las secreciones ácidas gástricas, ¿cierto?, debido a vómitos, ¿cierto?, sin restauración, ¿cierto?, de pérdida, ¿cierto?, de bicarbonato. Lo que tenemos que acordarnos de la fisiología aquí es que el efecto del ácido gástrico es balanceado por una cantidad igual de bicarbonato, pero desde las secreciones pancreáticas, ¿ya? Y eso se induce cuando el ácido gástrico llega al duodeno, se induce esta secreción pancreática alcalina. Pero si nosotros tenemos vómito o con una sonda nosotros succionamos contenido del estómago, obviamente no pasa por esta vía y por lo tanto lo que estamos perdiendo es solo ácido, ¿ya? Y esta pérdida de ácido, por lo tanto, no está balanceada con una pérdida de base. Y eso significa que nosotros quedamos con una carga extra de base porque retiramos ácido, ¿ya? Y ahí hay que recordar la reacción de Buffer que tiene el bicarbonato y el ácido carbónico, ¿ya? O sea, una pérdida de hidrogenión va a resultar en una generación equimolar de bicarbonato y eso se va a retener en la circulación, ¿ya? Tenemos también, ¿cierto?, el uso de diuréticos tiacidas o diuréticos de asa. Y esto es súper importante también en términos de pérdidas urinarias, porque cuando se usan diuréticos de tipo tiacida, ¿cierto?, de asa, lo que se produce es disminución del volumen plasmático con un bicarbonato plasmático que es constante. Y eso produce que se genera alcalosis por contracción de volumen, ¿ya? Y como eso es que en el fondo el exceso de sodio que se concentra en la orina por el bloqueo de la reabsorción proximal genera que sea reabsorbido en las células principales del túbulo colector cortical y eso va a ser influenciado por la aldosterona. Y esta aldosterona lo que hace es aumentar el estímulo de la depresión de volumen por el mismo diurético. Y esta reabsorción de sodio, ¿cierto?, crea un potencial luminal que es negativo, ¿ya? Y que favorece la retención renal de hidrógeno. Y que ustedes recordarán, se secretaba, ¿cierto?, a nivel de las células intercaladas. Y con más hidrógeno en el túbulo, más bicarbonato reacciona con él para ser reabsorbido, por las mismas vías que habíamos visto antes, y por eso aumenta la reabsorción de bicarbonato y aumenta la bicarbonatemia y producimos alcalosis en forma secundaria a esta pérdida de volumen que están generando los diuréticos. ¿Ya? El hiperaldosteronismo, ¿cierto? El exceso de mineralocorticoides primarios o el hiperaldosteronismo también tiene este efecto, porque si nosotros tenemos mucha aldosterona, genera un estímulo muy directo sobre la ATPasa de sodio, la ATPasa de hidrogenión, sobre la reabsorción de sodio, ¿cierto? Sobre la excreción de hidrogenión, y cuando hay depresión de volumen, sobre todo, se genera como respuesta compensatoria el que aumente la aldosterona también, ¿ya? Así que puede ser primario o secundario el estímulo, y finalmente lo que se genera es mayor secreción distal, ¿cierto?, de hidrogenión, y por lo tanto generamos una alcalosis en forma secundaria. ¿Ya? Y como vimos antes, ¿cierto?, la alcalosis también constituye una respuesta renal compensatoria a esta, ¿cierto?, a esta hipercapnia crónica. En la acidosis respiratoria crónica, el pH se reduce y de esa forma se restaura la ventilación normal, que puede normalizar obviamente la PCO, mientras el bicarbonato plasmático igual permanece elevado. Y esto, obvio, puede persistir si el exceso de bicarbonato no se puede excretar debido a un agotamiento simultáneo de volumen, ¿ya? Y otra causa muy frecuente a esta alcalosis de contracción es que cuando se pierde una gran cantidad de líquido libre de bicarbonato, ¿ya?, también se pueden producir estos trastornos, ¿ya? Cuando el volumen extracelular se contrae, ¿ya?, alrededor de una cantidad constante de bicarbonato extracelular que ya se estaba perdiendo poco, ningún bicarbonato, el efecto neto es que el aumento, ¿cierto?, del bicarbonato plasmático se va a reflejar. Por ejemplo, si tenemos un paciente que está edematoso y tiene un líquido extracelular de 20 litros, lo cual es harto, y tiene un bicarbonato de 24, si pierde 5 litros por la diuresis, el volumen extracelular va a caer a 15, pero no está perdiendo bicarbonato. Por lo tanto, el bicarbonato plasmático va a aumentar porque eliminamos líquido, pero mantenemos la misma cantidad, o sea, se concentra, ¿ya? Así que eso hay que tenerlo en claro también.
Esto no es tan relevante, no me interesa tanto a usted. Esto sí, ¿ya? La esclerosis metabólica no puede ser inducida por la administración de bicarbonato a sujetos normales porque el exceso de bicarbonato se excreta de forma cuantitativa en la orina, ¿ya? Como vimos, las cargas metabólicas alcalinas pueden excretarse rápidamente, ¿ya? Por ello, el enfoque actual para comprender la alcalosis metabólica se basa más en los factores que la mantienen alta, ¿cierto? Y no en qué la origina, ¿ya? Porque en general, si algo la origina, debería compensarse. Pero si los factores se mantienen, es cuando vamos a tener el problema, ¿ya? Por lo tanto, en términos de mantener una alcalosis metabólica, ¿ya? Nosotros tenemos que mostrar cuáles son los factores, ¿ya? Que la mantienen. Y el principal es la depresión de volumen circulante efectivo, ¿ya? Si nosotros perdemos volumen sanguíneo, por ejemplo, por un lado va a disminuir la tasa de filtración glomerular y eso va a hacer que aumente la reabsorción de sodio porque queremos retener sal y agua. Y secundariamente, obviamente, el bicarbonato se va a retener. Y esa disminución de la filtración glomerular va a estimular la angiotensina 2, la aldosterona, y esa también aumenta la reabsorción de bicarbonato, ¿ya? Y ahí tenemos una causa. Por otro lado, la depresión de volumen estimula el aumento compensatorio de catecolaminas también, ¿ya? Y todos estos factores hacen que aumente la secreción de hidrogenión y de amonio, con lo cual es equivalente, por ejemplo, a que agreguemos álcali o base. Y esta pérdida de volumen circulante efectivo no solamente ocurre por pérdidas de volumen, ¿cierto? Que puede ser por vía digestiva, o por un paciente con diarrea, ¿cierto? O por pérdida urinaria, como cuando usamos diuréticos, sino también en estados congestivos, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, tenemos gasto cardíaco bajo, ¿cierto? E hipoperfusión secundaria, por lo tanto el volumen circulante igual es bajo, a pesar que el paciente tenga mucho edema. La cirrosis hepática, el síndrome nefrótico también apuntan a lo mismo. Y el hiperaldosteronismo también aumenta, ¿cierto?, la secreción de hidrogenio, ¿ya? La depresión de cloruro sola, que puede ser por diuréticos, por ejemplo, también aumenta la asociación distal de bicarbonato y eso aumenta la secreción de hidrogenión y disminuye la secreción de bicarbonato a la vez. Ya la evidencia actual sugiere que hay un rol importante en cuando nosotros tenemos una depresión de cloruro y una reducción en la entrega de cloruro a los túbulos colectores, ¿ya? Que es por esto en el fondo, ¿ya? Que la TPasa en el fondo de hidrogenión se asocia a una cosecreción pasiva de cloro, que lo que quieren hacer es mantener la electroneutralidad. Si disminuye el cloro del fluido tubular, obviamente va a aumentar el gradiente de secreción de cloruro fuera de la célula y eso promueve indirectamente la secreción de hidrogenio. Y recordad que el aumento del bicarbonato, ¿cierto?, a nivel plasmático, genera menor reabsorción de este a nivel tubular, y en este caso las células intercaladas beta, en presencia de alcalemia, son capaces de secretar bicarbonato, ya que vimos que la TPasa de hidrogenio se localiza al otro lado, ¿cierto?, en la membrana vasolateral, mientras que el intercambiador de cloro y bicarbonato se localiza en el lado apical, a diferencia del resto de las células, ¿ya? El gradiente hacia adentro para el cloruro da energía para favorecer el bicarbonato. Por lo tanto, si reducimos el cloro, obviamente vamos a reducir el cloro intratubular y va a disminuir la secreción neta de bicarbonato y con eso perpetuamos la alcalosis. Por lo tanto, ¿qué factores conducen a la generación de alcalosis y qué factores previenen la excreción del exceso de bicarbonato y permiten la persistencia de alcalosis? Son preguntas que nosotros deberíamos responder y aplicar, ¿ya? Desde un punto de vista más clínico, nosotros vamos a ver después que hay causas sensibles o no sensibles a la administración de volumen, ¿ya? Y a la corrección, pero también hay causas que van a ser más resistentes y eso se condice un poco también con los fármacos que vamos a utilizar en algunas situaciones particulares. Eso, muchachos. Recording stopped.